mucho más importante hacer cine que ser director de cine, porque a veces es muy fácil creer que lo que estás estudiando o el trabajo que estás haciendo es para conseguir ser director de cine, como si eso significara algo, cuando en realidad lo que tienes que hacer es aprender a hacer cine. Ha sido el 15 aniversario de Rec, de una peli que hice con Jaume Balagueró. Tanto Jaume como yo aprendimos una lección muy importante, que fue la falta de miedo, la libertad absoluta de hacer una película sin tener conciencia de que nadie fuera a verla, ¿no? Nosotros esperábamos que fuera una película condenada, por decirlo de alguna manera, a un nicho de festivales de cine de terror y que realmente tuviera ese eco y ese cariño que recibimos de la gente en todo el mundo. Fue una lección, porque fue decir, es que cuando haces las cosas para disfrutarlas tú, es más fácil hacer disfrutar a los demás. Lo que yo saqué más en claro del paso por la escuela de cine es la interacción con gente que sigue siendo colaboradora mía a estas alturas, ¿no? 20 años después o 22 años después. Gente con la que compartes una pasión, con la que aprendes hablando de cine, viendo cine, discutiendo. Lo que más me emociona es conocer gente joven con pasión y con ganas de hacer cine. Creo que es muy importante lo que podamos ayudar, inspirar o empujar la carrera de gente que está empezando, ¿no? A mí eso me revitaliza mucho y por eso me gusta mantener cierto contacto con las escuelas de cine, ¿no? Con las CAC, porque me alimenta mucho. Intentaría aconsejar tener mucha humildad y escuchar mucho. Saber escucharte a ti mismo, cómo reaccionas a las críticas de los demás, creo que es muy importante para aprender y para crecer. Aconsejaría a todo el mundo intentar hablar de algo que conoce bien, porque si es importante para ti y lo cuentas bien, será importante para todo el mundo que lo vea.